Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia juicio de Uribe. Tuso Sierra dice que Iván Velásquez le preguntó por los Uribe y que le habló de un asilo. El excapo y exauca habló desde Estados Unidos. Negó tener conocimiento de supuestos vínculos de los Uribe con Paras. El testigo número 11 de la Fiscalía en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por la supuesta compra de testigos fue el excapo y exparamilitar Juan Carlos El Tuso Sierra. Extraditado en el 2008 por Uribe junto a otros exjefes de la SAUC y quien fue además el principal testigo de la Corte Suprema contra el expresidente del Congreso Mario Uribe Escobar, primo hermano del exjefe de Estado. La conexión de Sierra se hizo de manera virtual, pues desde que quedó en libertad en el 2015 permanece refugiado en ese país, tras su colaboración como testigo en varios casos federales contra el narcotráfico. Su testimonio es clave en el caso porque en 2009 fue uno de los exAUC visitados en sus cárceles de Estados Unidos por el senador Iván Cepeda, quien asistió acompañado de la fallecida senadora Pía Córdoba y por el excongresista Rodrigo Lara. Años después, también fue contactado en el país del norte por Diego Cadena, ex abogado de Uribe llamado a juicio bajo cargos de presionar a supuestos testigos contra el expresidente para que desistieran de sus versiones a cargo de prebendas. Uribe ha negado siempre esos cargos. Cadena, por su lado, ha sostenido en todo el proceso que nunca recibió instrucciones de su cliente para ir en contra de la ley. El Tuso aseguró en el diligencia que los congresistas lo buscaron porque supuestamente tenía información sobre nexos entre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con grupos paramilitares de Antioquia. El interés de ellos era que yo dijera qué conocimiento tenía de los Uribe en relación de los grupos paramilitares, señaló. Agregó que Pía Córdoba mintió cuando públicamente dijo meses después que él había hablado de supuestas relaciones del expresidente Uribe con la SAUC. Sierra afirmó que cuando dijo que no tenía mayor información, supuestamente le ofrecieron ayudarlo con un asilo. En la audiencia, reconoció haber sido amigo de Mario Uribe, en cuya condena fue clave, pero sostuvo que no conoció a Álvaro Uribe, jamás me he tomado un tinto con él, dijo. Sobre Santiago Uribe cuenta que lo conoció en los años 90 en una finca. Y agregó en esa lista de personas que lo buscaron en cárceles de Estados Unidos al recién salido ministro de Defensa y entonces magistrado investigador de la Corte Iván Velásquez. Según dijo, Velásquez le habría ofrecido ayuda para un asilo a cambio de declarar contra los Uribe. Esto a pesar de que en su condición de miembro de la Corte no podía investigar a personas que no tuvieran fuero congresional, como era el caso del expresidente y de su hermano. Cuando lo visitó el magistrado Velásquez le preguntó acerca de los Uribe Vélez, ¿cierto?, interrogó en la sesión de este viernes el abogado Jaime Granados sobre el hasta hace poco el ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, lo que tuvo una respuesta afirmativa de Sierra. Ese magistrado que investigaba la parapolítica, su competencia se refería era a congresistas, preguntó Granados. Sí, dijo el testigo. En esa época en que lo visitó, 2011 o 2012, Álvaro Uribe era congresista, interrogó Granados. No recuerdo, respondió el Tuso. ¿Santiago Uribe era congresista?, preguntó el abogado de Uribe. No, dijo el Espara. Y sin embargo le preguntaron por los Uribe Vélez, remató Granados, todo, con respuestas positivas de la contraparte. Velásquez le mencionó la posibilidad de un asilo, ya no en Francia sino en Suiza, cerró el abogado, a lo que recibió como respuesta con un nuevo sí el Espara militar. Sierra dijo en la audiencia que supuestamente recibió a un periodista como intermediario del expresidente de la Corte José Luis Barceló, el exfiscal Eduardo Montealegre y del exvicefiscal Jorge Perdomo para que testificara contra Uribe y a cambio supuestamente lo iban a ayudar para que no lo expulsaran de Justicia y Paz. Y afirmó que Danilo Rueda, quien llegaría a ser comisionado de paz del gobierno Petro, también lo visitó en su prisión buscando declaraciones contra los Uribe. También afirmó que se reunió con el abogado Cadena y que su relato de las visitas de los senadores Cepeda y Córdoba fue el mismo que hizo a través de documentos notariados, sin presiones. ¿Usted estaba de acuerdo que se enteraran las autoridades colombianas de esa situación?, preguntó Granados, a lo que Sierra dijo que sí. ¿Es correcto que nadie le pidió mentir?, contrapreguntó el abogado, y Sierra respondió, cierto. Otros testigos. Mauricio Marroquín se conectó desde Neiva de manera virtual, mientras que Juan Manuel Daza sí lo hizo presencialmente en Bogotá. Sus nombres están ligados al capítulo en 2018 sostenido en la capital de Huila por personas como Carlos López, alias Caliche, Rodrigo Vidal Perdomo y Álvaro Hernán Prada. En este hecho, al parecer habría un interés por contactarse con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien tendría algo por decirle a Uribe.
La tesis de la fiscalía es que Monsalve es quien habría sido contactado con conocimiento del expresidente, con el fin de que se retractara de lo que había dicho en 2011 sobre la familia Uribe y un supuesto grupo paramilitar creado en una de sus propiedades. Por su parte, la defensa del exmandatario sostiene que él nunca instruyó a alguien para que consiguiera tales declaraciones. De hecho, el abogado Diego Cadena, quien enfrenta un juicio por los mismos delitos que Uribe, ha dicho que él nunca lo envió a la cárcel a buscar que Monsalve se retractara. En la jornada del jueves, Carlos López y Rodrigo Vidal Perdomo culminaron su participación como testigos de la fiscal Marlene Orjuela. El primero de ellos aseguró que cuando habló con Monsalve, le mintió al nombrarle que Uribe lo había mandado a buscar. Es decir, para Caliche fue él quien por su cuenta quiso buscar la retractación en aras de ayudarle al Espara. Culminó la audiencia. Luego del interrogatorio del Tuzo, la fiscal dio trámite a 2 pruebas y concluyó la diligencia. Jaime Granados culminó su interrogatorio. ¿Es cierto o no que lo que se plasmó en la comunicación del 20 de diciembre de 2018 obedece a su conocimiento o a algo que le dictó la señora Lisa Ruth?, preguntó Granados. Sierra dijo que obedece a mi conocimiento, se lo estoy diciendo. Ahí culminó el interrogatorio. ¿Qué le preguntaron Iván Cepeda, Pía Córdoba y Rodrigo Lara?, pregunta la fiscal. El interés de ellos era que yo dijera qué conocimiento tenía de los Uribe en relación de los grupos paramilitares, respondió Sierra. Ahí la fiscal Orjuela dijo que no tenía más interrogantes. Fiscal Orjuela vuelve a preguntar, esta vez sobre Lisa Ruth. Sierra aseguró que Lisa Ruth, esa agente de la CIA, no participó en la elaboración de una carta que redactó y que le entregó a ella. Álvaro Uribe dijo que no le hará preguntas a Sierra. Tomó la palabra para expresar que no contrainterrogará al testigo. Se fue a receso mientras le pasaban unas grabaciones a Sierra. La defensa de Uribe la solicitó para refrescar su memoria. Álvaro Uribe habló sobre las acusaciones de la fiscalía luego de que el Tuzo Sierra negara nexos con él, mentiras y presiones. El expresidente aseguró que las declaraciones de los testigos citados para el día 14 del juicio en su contra demuestran lo injusto que es el proceso legal al que se enfrenta. Durante el juicio en contra del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que se adelanta en el juzgado 44 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal en 2018, Juan Carlos El Tuzo Sierra. Es narcotraficante y miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Habló sobre su relación con el exmandatario. En su intervención, sostuvo que nunca tuvo contacto con el senador. Además negó su ingreso a la gobernación de Antioquia durante su mandato. ¿Qué relación tuve yo con Álvaro Uribe? Absolutamente ninguna. Jamás me he tomado un tinto con él, declaró Sierra. También salieron a decir que entraba por la puerta principal de la gobernación de Antioquia cuando era Álvaro Uribe. Confundieron a Álvaro Uribe con Alberto Ortega, agregó. El testigo también narró que el senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda y Pía Córdoba fueron los que más preguntaron por la relación de Uribe con el paramilitarismo. Fue una reunión donde insistían y preguntaban y yo les daba las respuestas y se tomaban anotaciones por parte de ellos como por parte de nosotros, señaló Sierra. Tras terminar la sesión del día 14 del juicio contra Uribe, el líder político del Partido Centro Democrático utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que hizo públicas sus apreciaciones sobre la audiencia y el testimonio del ex líder paramilitar radicado en Estados Unidos. Inició su testimonio indicado que el togado Juan Felipe Amaya, abogado suplente del expresidente Álvaro Uribe, lo ayudó a recopilar varias de las anécdotas mencionadas en el juicio que calificó de injusto. A esta hora el viernes, mientras preparo los informes sobre los testimonios que se recibieron hoy en este injusto juicio, reviso mi libreta número 19. Ya llevo anotadas con mi fea letra 3128 páginas y el doctor Amaya me recuerda estas 2 anécdotas. A su vez, el expresidente Uribe hizo énfasis en las declaraciones de la fallecida senadora, en las que negó de manera contundente ante la Corte Suprema de Justicia haber preguntado a Sierra sobre el exmandatario. Incluso, señaló que Córdoba le mintió en la cara durante una visita en su casa, al mencionar que jamás había realizado ese tipo de acciones en su contra. La doctora Pía Córdoba, que en paz descanse en la Corte Suprema, negó que en esa visita que con Cepeda le hizo a Juan Carlos Sierra, en la cual también estaba Mancuso, hubiera mencionado mi nombre, lo negó y le pidió al doctor Fabio Valencia que le acompañara a mi casa. Aquí vino a hacer visita, a decir que mi nombre no se había mencionado. A propósito,
El exgobernador de Antioquia lanzó duras críticas al abogado Miguel Ángel del Río, que representa a Juan Guillermo Monsalve, que ha sido denominado como el testigo estrella en el proceso contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos. Para el expresidente, del Río incomodó y se tomó atribuciones contra la fiscal Marlene Orjuela hasta que ella reaccionó en su contra. De igual manera, anunció que el 15 de marzo de 2025, publicará sus apuntes e informes para la opinión pública sobre el caso. Ese joven abogado fastidiaba tanto, presionaba tanto a la fiscal que a la señora fiscal erróneamente se le oyó decir a Suma: mañana publicamos estos informes que estamos preparando, concluyó. Juan Carlos El Tuzo Sierra testifica en el juicio contra Álvaro Uribe. Hoy continúan las audiencias. El exjefe paramilitar rinde su testimonio desde Estados Unidos. Sierra es uno de los testigos dentro del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, quien está imputado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El rol de Sierra. Le ha entregado 2 cartas a la Corte Suprema de Justicia. En una manifiesta su intención de declarar en el proceso. En otra, hace un relato extenso de hechos sobre las visitas que recibió en una cárcel de Estados Unidos en 2009 en los que diferentes personas le pidieron información sobre relaciones de Uribe con paramilitares. El Tuzo no declaró ante la Corte porque cuando lo citaron no compareció. Sin embargo, lo hizo ante la Fiscalía. Cuando lo hizo aseguró que, entre otros, lo había visitado el senador Iván Cepeda, como invitado en una delegación del Congreso, y que le preguntó por Uribe y su hermano Santiago Uribe. Sin embargo, también explicó que Cepeda nunca le pidió que mintiera cuando lo abordó. ¿Cuál es la tesis de la defensa de Uribe frente a Sierra? Sostiene que a Uribe le llegó información de que Sierra podía declarar diciendo que Cepeda le ofreció beneficios a declarar en contra de él y de su hermano, Santiago. Por esa razón, delegó al abogado Diego Cadena para que recogiera esa versión. La versión fue aportada en cartas hechas por El Tuzo y la de la Fiscalía. Dice que Uribe fue insistente en buscar la versión del Tuzo y hay pruebas de que le envió el mensaje de quitarle o agregarle lo que quisiera a su declaración. Ese mensaje muestra que el testimonio podía venir manipulado, lo que en últimas, es fraude procesal, uno de los delitos que se le imputan al expresidente. Salvatore Mancuso ya tiene día y hora para declarar en el juicio contra Álvaro Uribe. Esta es la fecha. El excomandante paramilitar rendirá su declaración en el caso contra Uribe de forma virtual tras presentar serios inconvenientes de salud. El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, Salvatore Mancuso, declarará como testigo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. En medio de la extensa jornada que ha llevado a varios testigos para que testifiquen en este proceso, ahora le llegó el turno de Mancuso, quien aseguró que regresó al país para contar la verdad sobre la violencia. Esta esperada diligencia se llevará a cabo el próximo lunes 17 de marzo, pero de manera virtual debido al estado de salud del exjefe de la SAUC. Se realizó una reunión virtual con el señor Salvatore Mancuso Gómez, quien enfrenta serios problemas de salud y requiere estar conectado permanentemente a oxígeno, señaló la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela. Ante esta decisión, la defensa liderada por el abogado Jaime Granados expresó su sorpresa de que sea virtual, por lo que pidió garantías para la declaración de Mancuso. Habrá que tomar las medidas y asegurándonos también las previsiones para que él pueda dar ese testimonio en las condiciones que permita que esté solo y que no tenga ninguna circunstancia que dificulte este testimonio, agregó. En el juicio ya declararon el senador Iván Cepeda, el condenado Juan Guillermo Monsalve y su exesposa, Deyanira Gómez. Además del abogado Héctor Romero, señalado de ser el responsable de emitir el reloj espía a la cárcel para entregarlo a Monsalve que sirvió para grabar las supuestas presiones a favor de Uribe y el exparamilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo. La Jurisdicción Especial para la Paz JEP también llamó a rendir testimonio al exjefe paramilitar Mancuso para esclarecer varios casos de desplazamiento forzado y despojo ocurridos en el Urabá antioqueño. Aún no hay metodología, hora y la fecha de la diligencia. Expresidente Álvaro Uribe Vélez deja fuerte constancia en su juicio, más que acusado, me tienen como enemigo de la Fiscalía. El exmandatario cuestionó el hecho que, tanto la Fiscalía como la jueza de su caso, interrumpieran sus preguntas a un testigo. Este viernes 14 de marzo se reanudó el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en manipulación y presión a testigos. A primera hora, declaró el exviceministro del Interior Juan Manuel Daza, quien hizo parte de la unidad de trabajo legislativo UTL de varios congresistas del Centro Democrático,
entre ellos María del Rosario Guerra y Álvaro Hernán Prada. En su declaración, que no duró más de 20 minutos, Daza aseveró que jamás recibió o conoció una manifestación del expresidente Uribe para involucrar a Álvaro Hernán Prada con el fin que lo ayudara en su proceso judicial. En el contrainterrogatorio, elevado por el expresidente Uribe, quien siguió la audiencia virtualmente, Daza indicó que nunca tuvo conocimiento de esto, pese a que laboraba junto a Álvaro Hernán Prada para la fecha de los hechos citados por la Fiscalía General. Me duele mucho estar en esta situación y que él esté aquí, indicó el exmandatario antes de hacer su pregunta. ¿En alguna ocasión yo lo involucré a usted o conoce que haya involucrado a alguno de sus compañeros de Cámara, entre ellos, el doctor Álvaro Hernán Prada, para que me ayudaran en este proceso judicial? Sin embargo, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela, presentó una objeción, lo cual desencadenó un debate jurídico. El testigo ya manifestó de viva voz que para ese momento no hacía parte de la UTL del señor procesado, respondió la jueza ante las alegaciones presentadas por el abogado Jaime Granados Peña. Mientras el expresidente pedía la palabra para justificar la necesidad de la pregunta, la jueza lo interrumpió, por lo que el exmandatario dejó una fuerte constancia: este sistema adversarial afecta mucho la justicia. Acto seguido, hizo otra pregunta: ¿en algún momento tuvo conocimiento de que yo involucrara a Álvaro Hernán Prada en el proceso que se ha seguido contra mí? A lo que el testigo respondió: no, señor, nunca. Esta situación generó que el exmandatario publicara en su cuenta de X, en la que tiene 5,4 millones de seguidores, un mensaje con el que cuestionó este sistema adversarial. Siento por experiencia en este juicio que más que acusado, me tienen como enemigo de la Fiscalía, señaló Uribe. No sé si es falla del sistema adversarial que la Fiscalía proyecte la impresión de camaradería con las supuestas víctimas. Todos los integrantes de la justicia deben estar por encima de sesgos personales en relación con supuestas víctimas o con acusados, así en este caso yo sea el acusado. El juicio contra el expresidente Uribe siguió con la declaración de Hernando Mauricio Marroquín, un ingeniero agrónomo de Neiva, Huila. Salvatore Mancuso declarará el próximo lunes en el juicio contra el expresidente Uribe. El excomandante paramilitar fue citado para que explique la reunión que sostuvo con Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara. Para el próximo lunes, 17 de marzo, quedó programada la declaración del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez en el juicio que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez por presunta presión a testigos. El exjefe de la SAUC declarará en el llamado episodio 2, que tiene que ver con la comisión conformada por Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara, que viajó en 2019 a la cárcel en la que se encontraba en Washington, Estados Unidos, para hablar con él y el exparamilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo. La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela, señaló que por sus problemas de salud la declaración de Mancuso se realizará de manera virtual. Con el señor Salvatore Mancuso Gómez hubo una reunión virtual. Es una persona que se encuentra actualmente con problemas de salud, conectado permanentemente a oxígeno y por eso pidió que su declaración pueda hacerse de manera virtual, explicó la fiscal. Este viernes declaró el paramilitar Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, quien confirmó las presiones que recibió por parte de Iván Cepeda y Piedad Córdoba para que declarara en contra del expresidente Uribe, su hermano Santiago Uribe y su primo, el senador Mario Uribe Escobar. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.